¿Sí se ve la presentación? ¿Sí se ve? Sí, profe. Muy bien. Proyecto Factores predictores de enfermedad grave en los pacientes con características clínicas de dengue en la Clínica Santa María de Sincelejo durante el periodo 2017-2009. Perdón, 2019. Aquí, pues, como tienen un título, tienen unas variables, características clínicas de dengue, ¿ya? Y tienen otra variable que es predictores de enfermedad grave. Entonces, fíjense, este título me abarca la mayoría de las cosas que quiero en el trabajo de investigación. Perdón, yo estoy grabando aquí, no me di cuenta. Esto también tiene que quedar grabado. Sí, profe. ¿Estoy grabando? Sí. Okay. Acá parece que sí. Bueno, listo. Entonces, tenemos, perdón que se cayó el micrófono ahí. Tenemos enfermedad grave, tenemos unos predictores de enfermedad grave. Entonces, y tenemos otra variable que es dengue. ¿Correcto? ¿Cuál será la variable dependiente e independiente? Bueno, la pregunta es, ¿cuál será la variable dependiente y cuáles serán las variables independientes? Características clínicas de dengue, ¿verdad? Son la variable independiente. ¿Por qué? Porque la enfermedad grave depende de esas variables independientes. Correcto, entonces tenemos aquí variables independientes y variables dependientes. ¿Cuáles son esas características clínicas que me predicen que ocurra una enfermedad grave? Hablando del paciente que está infectado por dengue. Bueno, entonces tenemos ahí el periodo, bueno, tenemos variable dependiente, independiente, lugar y fecha. Eso es lo que tiene que reunir tu título de investigación. ¿Ok? Entonces, fíjense que usted apenas lee el título, tiene como un resumen de lo que va a leer. Resume toda la investigación. Entonces, hicimos una presentación que, bueno, prácticamente es la base teórica aquí. Hay unos antecedentes, problemas de salud pública, 723 fallecieron en agosto en la región de las Américas, 2 millones contrajeron la enfermedad. La semana epidemiológica del 30 de septiembre, aquí nos equivocamos, de septiembre de 2019, fueron notificados tantos casos, bueno, todo lo que concierne a la base estadística que una infección como el dengue tiene a nivel del mundo y de la región. Entonces, ¿por qué Clínica Santa María? Bueno, aquí ya actualmente ya uno dice en una clínica de la ciudad o en una IPS de la ciudad de Sincelejo para no comprometer el nombre de la institución. Y creo que es mejor así. Obviamente con los permisos, ¿no? Usted tiene que pedir permiso, mire, yo voy a revisar estas historias clínicas, que nos facilitó a nosotros esa estadística, obtener la recolección de datos, pues. Somos empleados de la institución. Bueno, yo era empleado de la institución y compañero es empleado actual de la institución. Tenemos la relación ahí, tenemos esa, entre comillas, ventaja. Entonces, ¿por qué elegimos esa institución? Atiende a gran porcentaje de los casos de dengue de la ciudad de Sincelejo, es centro de referencia y el departamento de Sucre. Dadas estas circunstancias de que tenemos una incidencia que va aumentando cada vez más como enfermedad emergente y reemergente, vamos a determinar cuáles son los factores de predictores de enfermedad graves. ¿Para qué? Para trabajar sobre ellos. Miraremos si hay variaciones clínicas de laboratorio en comportamiento de la enfermedad y poder identificar aquellas variables tanto clínicas como de laboratorio o imágenes que se convierten en predictoras de enfermedad grave. Sí, tenemos en cuenta lo que es las variables clínicas, o sea, lo que presenta el paciente. Plaquetopenia, pruebas de función renal alteradas, pruebas de función hepática alteradas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva una enfermedad grave. Todo lo que es imágenes,
Es decir, todos esos factores, tanto clínicos como paraclínicos, que se pueden convertir en factores predictores para decir, hey, este man se puede morir. ¿Ya? Eso fue el objetivo de esta investigación. Aquí la metodología, descriptivo correlacional. Descriptivo, ¿por qué? Porque describo una situación, describo las características clínicas de los pacientes que escogimos. Correlacional, porque relaciono, hago un cruce de las variables, ¿verdad? Para ver cuál se relaciona más como factor predictor de enfermedad grave. Y lo tenemos aquí en un periodo de tiempo, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2019. Realmente nuestra investigación llegó hasta diciembre de 2019, para tener los 2 años completitos. ¿Ok? Y tomamos información principal, los datos, la base de datos que nosotros mismos construimos a base de las características clínicas de los pacientes, de los exámenes de laboratorio que se piden, y pedimos permiso también para revisión de las historias clínicas. Hicimos un consentimiento informado para esos pacientes a los cuales les revisamos la historia clínica, porque también hay que pedir permiso para eso. ¿Ya? Hay que pedir permiso para revisar historias clínicas. Tanto a la clínica, para que lo diga que sí, y a los pacientes para que nos digan, hombre, sí, revise a ver qué pueden hacer. En esa construcción de esa información, chicos, nosotros hicimos el consentimiento informado para los pacientes de manera verbal, ¿verdad? Hay 2 maneras de hacerlo: por llamada y que quede grabada, que quede constancia. Me tocó bajar porque yo fui el que llamé. El compañero, pues, se dedicó fue a la parte, ¿sí?, de construcción. Sí, fue un trabajo en conjunto. Pero yo, como soy el médico, sí, me tocaba a mí. Me tocaba a mí llamar y pues pedir el permiso, porque, explicando que era el médico de la institución, y inclusive con identificación por WhatsApp, porque ustedes saben que eso es una información muy sensible. La historia clínica de los pacientes es una información sensible. Eso, no todo el mundo puede estar revisando historias clínicas. Eso tiene que, el paciente es el único dueño de su historia y es quien puede dar el permiso de revisarla o no. En su defecto, en los menores de edad y de personas que no puedan dar ese consentimiento por alguna razón, lo tiene que dar quien esté a cargo. Entonces, les cuento que ¿cuántos fueron? 200 y pico llamadas. Bueno, ahorita miramos la estadística, se me olvidó hasta el número de pacientes. Hubo gente muy amable, porque uno tiene que presentarse, llamar a una hora que uno pueda llamar. No te vas a poner a llamar a las 10 de la noche, no te vas a poner a llamar a las, sí, a horas que tú puedas llamar, 6 de la tarde, que ya llegaba el trabajo, 7 de la noche, máximo 7 de la noche. No puedes estar llamando a mediodía para interrumpir un almuerzo. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que hay que respetar los espacios de la gente. ¿Por qué? Porque entonces, si tú irrespetas esos espacios, no te van a dar permiso. Y de pura maldad. ¿Ya? Entonces, hay que manejar el público. Me encontré con gente que me atendió muy bien. Incluso me dieron datos de otros pacientes que no tenía los datos, ¿verdad?, del número telefónico, y me dieron esa información también, me dieron el permiso, me ubicaron a los papás, porque hubo bastante población menor de edad. Si nuestro estudio abarcó un grupo etario, ¿verdad?, incluía menores de edad, incluía adultos, ¿verdad?, fue una investigación general. Y pues me encontré con gente resistente, llama después, mire que no es todo. Bueno, total que insistimos y en algunos casos lo logramos, en otros casos no. Entonces, y hubo gente muy grosera, hubo gente que me insultó, hubo como 2 o 3 personas que me insultaron, porque el desenlace del familiar como que fue fatal. Entonces, uno, como quien dice, recibe toda esa agresión, todo ese resentimiento, porque de pronto la atención, según ellos, no fue la adecuada, o bueno, cualquiera que sea la razón, ¿verdad? Igual uno no podía ponerse en el mismo tono de ponerse a pelear ahí, porque no era la idea. Entonces yo esa llamada más bien yo dije, disculpe, bueno, ya no vuelve a ocurrir, las corté. Y
esos casos hubo que sacarlos, porque no obtuvimos el consentimiento, porque después, si hay una investigación interna y aparece los datos de ese paciente que no dio el consentimiento, que fueron tomados de la historia, entonces ahí tenemos problemas, hasta cárcel podemos llevar. ¿Oyeron? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La información de la historia clínica es delicada, delicadísima. ¿Oyeron? Entonces, eso está ya protegido por ley y todo lo concerniente en la parte legal, entonces tenemos que pedir los permisos. Hubo pacientes que fuimos a sus casas y pedimos el consentimiento de manera presencial también. Entonces, por ese lado, por la parte presencial nos fue muy bien porque presentamos el carnet de la institución y eso, pero ajá, hacer 200 y pico de llamadas, de visitas no podíamos tampoco. Nos soltamos por la más sencilla, que fue la llamada. Como resultado, pretendemos esclarecer las variables independientes y que tienen capacidad de diagnosticar tempranamente y predecir mejor la ocurrencia de enfermedad grave. Esta es la proyección. Este es el enfoque de nuestro proyecto. Variables independientes que tienen capacidad de diagnosticar tempranamente y predecir mejor la ocurrencia de enfermedad grave. ¿Cuál de esas variables nos dice, hey, ese señor se puede agravar y se puede morir? Para trabajar sobre ellas. Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Ya aquí entonces empiezo a hablar del impacto del dengue como tal en Colombia, que constituye un evento cuya vigilancia y prevención y control revisten especial interés de salud pública, afecta seriamente a los países latinoamericanos. Aquí ya de una vez les, como quien dice aquí, inserté de una vez el mapita, donde está Colombia ahí en rojo, miren. Otro planteamiento, otra explicación de nuestro planteamiento es, se aumenta la incidencia en la última década. Eso fue una de las razones que nos impulsó a investigar, sobre todo porque es una enfermedad de aquí de nuestra capital. Sincelejo es la capital del dengue, digámoslo así. Tenemos que decirlo así porque la ocurrencia y la recurrencia de la enfermedad es bastante, se ha aumentado bastante la incidencia. Se producen 390 millones de infecciones cada año en el mundo. Y en otro estudio se revela que 3.900 millones de personas en 128 países están en riesgo de infección por virus del dengue. Y aquí está la referencia. Nunca se olvide de la referencia. Aquí nos enfocamos a Colombia, donde hablamos de tasa de incidencia. Vea que va cada vez doblando. ¿Ya? Aquí en el 2013, pues, al parecer, si no hubo un subregistro, pues mejoró la situación, pero aquí la tendencia es que se hace cada vez el doble. Y aquí estamos hablando hasta el año 2019, vamos a ver cómo está en 2022. Por eso el grupito que yo tengo, debemos enfocarnos a esa estadística actual. ¿Oyeron? Y sobre eso vamos a trabajar los 2 últimos años. Porque yo voy a tomar como referencia esta estadística que tengo. Entonces tenemos 4 serotipos. El dengue 1, dengue 2, dengue 3. Entonces ahí explico en ese planteamiento que el tipo 2 es el más común y el más prevalente en Colombia. El asiático y que produce mayores casos de severidad y con mayor frecuencia. ¿Ya? Fíjense que aquí hago la diferencia. Este es el de mayor prevalencia en Colombia. Y explica los otros, ¿verdad? Bueno, no encontré mayor teoría sobre el 1, por el 4 se considera en menos casos de hemorrágicos produce, el 3 es más virulento. El tipo 2 es el más encontrado de los serotipos en Colombia. Entonces, es una enfermedad, una virosis de intensa transmisión y emergencia. Hay ciclos epidémicos cada 3 años, eso por las lluvias, ¿verdad? Y por la condición del mismo Aedes. Tiene estos ciclos epidémicos. Aumenta la frecuencia en los brotes de dengue grave y la circulación de esos 4 serotipos que acabaron de ver y hace que esa infestación sea de más del 90% del territorio nacional en las regiones por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Por eso es que en Bogotá no hay dengue.
los territorios tropicales como nuestra costa atlántica. Otra causa, la urbanización desmedida de la población, donde no, ustedes saben que hay poblaciones, hay por ejemplo Sincelejo, es una de las ciudades pues, que menos orden, digámoslo así, en la de parte demográfica, en la construcción de la urbanización, no están organizados. Ustedes ven aquí que hay calles, que hay recovecos que no tienen salida. Sincelejo, como les dije, capital del dengue, mayor incidencia que San Pues y Corozal. Debemos mirar cuál es la caracterización de nuestro entorno, lo que yo les decía, esa urbanización desorganizada. ¿Y por qué? Es preciso determinar esos factores predictores de enfermedad grave. Aquí viene la pregunta problema o el planteamiento del problema. ¿Cuáles son los factores predictores de enfermedad grave en los pacientes con características clínicas de dengue en Clínica Santa María durante el periodo 2017-2019? Si usted le quita cuáles son, queda el título, ¿no? Entonces, a ese título lo añadimos la pregunta cuáles, cómo, por qué. Y ya tienes el planteamiento del problema. Bueno, ¿y por qué se nos ocurrió? Hay una afectación por la cantidad de personas, ¿verdad? Y sus efectos a mediano, corto y largo plazo. En abril de 2019 se reportó un aumento de casos de dengue que ascendía a 663 notificados. Con un número bastante grande en el departamento. Priorización de 8 municipios, incluyendo Sincelejo. Esto fue antes de pandemia. Se vuelve a decir que la Clínica de Santa María es centro de referencia y las variaciones clínicas y comportamiento de la enfermedad puede identificar aquellas variables tanto clínicas como de laboratorio que se convierten en predictoras de enfermedad grave. Y poder trabajar sobre ellas. Y si trabajamos sobre ellas, mejoramos la oportunidad de tratamiento y seguimiento de los pacientes y disminuir esa posibilidad de agravarse y fallecer. Entonces, esta es la hipótesis. Se puede decir que se disminuirán los costos de la atención. Bueno, primero que se disminuirán las complicaciones y fallecimientos. En segundo lugar, pues esto lo hacemos como justificación para la institución y para el sistema de salud. Cosa que yo le decía a Dana cuando hablaban de tema de resistencia antimicrobiana. Y a veces lo repito, si usted va a hablar de el tema de la oportunidad diagnóstica y tratamiento en pacientes, tienen que hablar también de la institución, porque la institución, tienen que tenerlo en cuenta, chicos, debe verse favorecida en algo en esta investigación, ¿ya? Y una de las características que favorecía a la institución era que disminuirían los costos de la atención. Sobre todo, pues, para el sistema de salud, disminuirían los costos de la atención. No habría que ingresar un paciente a UCI. Usted sabe que la atención en UCI es más cara. Y las estancias prolongadas. Se ahorraría recursos tecnológicos, farmacéuticos y asistenciales. Si establecemos factores predictores de enfermedad grave, nos permitirán establecer con alta certeza la evolución del cuadro presentado de los pacientes. O sea, nos permite predecir. Lo decíamos cuando hablábamos de marco teórico, ¿se acuerdan? Predice. Los estudios cuantitativos tienen esa magia, esa cualidad, predice. Y el resultado servirá para que los que toman las decisiones, que son nuestros gobernantes, el gobernador y compañía, el secretario de Salud y compañía, tomen decisiones con base científica para poder prevenir que la gente se muera por dengue. Yo no sé si lo agregamos aquí, porque esto es una presentación, entonces es un resumen de todo. Vamos a mirar. Bueno. Además de eso, este es un proyecto, un trabajo que ya se realizó, que puede ser replicado a las demás instituciones de salud, puede ser replicado
a otros departamentos, puede ser replicado a nivel nacional, en donde ocurran las infecciones por dengue de manera grave, y que podamos trabajar sobre esos factores predictores y prevenir que la gente se nos complique y se nos muera por dengue, porque pareciera mentira, pero la gente se muere de dengue todavía hoy en día. Entonces aquí tenemos el marco teórico, volvemos a explicar un poco sobre la enfermedad, los 4 serotipos, la distribución mundial de la Aedes aegypti, quién es el vector. Aquí colocamos el ciclo que cumple el mosquito, ¿verdad? El Aedes aegypti para enfrentar aquí de manera más clara, un poquito más clara la diapositiva, la manera en que el mosquito infectado va hacia la persona sana, la pica, la persona enferma. Se presenta como este ciclo, ¿verdad? Sobre persona sana y persona enferma. Por este motivo hay que colocarle tordillo a la persona enferma para que no la pique otro mosquito y ese mosquito sea el reservorio del virus y vaya a los demás miembros de la familia y vaya infectando. ¿Cómo sucede la enfermedad? Y esta es la explicación clínica de cómo sucede la enfermedad y cómo a través de los paraclínicos nosotros podemos visualizar qué es lo que sucede. Entonces, normalmente una semana, ¿verdad?, de evolución, son el número de días. La temperatura aumenta las primeras 72 horas y después cae en una baja cuarto y quinto y sexto día. Entonces, cuando el paciente no presenta fiebre y antes hace hipotermia, ojo que ese paciente, nada más con el reporte de la fiebre, podemos decir, hey, cuidado, que este man hay que prestar atención, porque ya no está haciendo fiebre y es el cuarto y quinto día, puede hacer choque, puede estar haciendo choque, porque es hemorrágico. Eventos clínicos. La deshidratación, por eso es que el paciente hay que hidratarlo oralmente y endovenoso. A partir del cuarto y quinto día y sexto, es donde se pueden presentar los casos más severos, ¿verdad?, de síndrome de choque por dengue. Y aquí la parte de la recuperación, sexto, séptimo, octavo día ya empieza a recuperarse. Aquí, dentro de los eventos clínicos, la falla de órganos si el paciente está chocado. Los cambios de laboratorio, fíjense, el hematocrito aquí en los primeros días se presenta bajo y después en el cuarto, quinto y sexto, como hay hemoconcentración, empieza a subir y vuelve a bajar en la recuperación a partir de sexto, séptimo. Lo mismo las plaquetas. Vienen bajando, por eso es que hay que hacer control de plaquetas según el protocolo, ¿verdad? Cada 12 horas. Aquí presenta un pico en la baja, ¿verdad?, en el cuarto y quinto y sexto día y después empieza a subir nuevamente. Por eso es que hay que hacer control de plaquetas. Por aquí la IgM, en la parte de serología, laboratorios. La viremia es aumentada hasta el tercer día, de ahí en adelante empieza a bajar la viremia, los virus que están en la sangre. Ya, empieza a bajar. Y aquí, la IgM, recuerden que la inmunoglobulina M nos sirve para determinar si la enfermedad es aguda, ¿verdad? Y la IgG nos sirve para determinar si el paciente tuvo esa enfermedad en un pasado. ¿Ok? IgM positiva, va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Ok? Y permanece aumentada esas primeras semanas, incluso si usted le hace la IgG, por allá en un mes, 2 meses, va a aparecer positivo. Entonces, fíjense, aquí está una explicación de cómo es el cuadro clínico del dengue. Aquí, pues, los casos más graves. En los casos más graves hay disregulación de la respuesta inmunológica, es decir, ya el sistema inmunológico empieza a fallar, no va a responder y se presenta inicialmente una vasculopatía, una lisis de células endoteliales. Después hay una apertura de los poros vasculares y por ahí se sale la sangre, las proteínas y los líquidos. Esto forma un tercer espacio.
O sea, aquí sucede la hemoconcentración, las manifestaciones hemorrágicas, la trombopenia, caída de la presión arterial, el choque o muerte si no se maneja adecuadamente. Aquí las fases, aquí la clasificación actual según la guía: dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Saber cuáles son los factores que están en estas flechitas que hay aquí, que nos permita determinar que el paciente no vaya a terminar en esto. Dengue probable o dengue sin signos de alarma, todas estas molestias que se presentan. Con signos de alarma: dolor abdominal, vómitos, hepatomegalia, aumento del hematocrito, por eso hay que prestar atención al hematocrito. Y casos graves: síndrome de choque por dengue, insuficiencia respiratoria, sangrado intenso, compromiso orgánico grave, elevación de las enzimas hepáticas, alteración de la conciencia, sangrado en el sistema nervioso central, una pericarditis, bueno, todo lo que implica una sepsis de origen viral. La falla orgánica. Definiciones de caso, no voy a andar mucho en eso, esto es en la parte de ficha epidemiológica. Laboratorios que se piden, que hacen parte del acervo de esos factores predictores. El objetivo general: determinar los factores predictores de enfermedad grave en pacientes con características clínicas de dengue. Identificar las características clínicas de los pacientes primero, identificar los factores predictores. Y tercero, estimar la relación de esas características clínicas y factores predictores de enfermedad grave durante la atención de los pacientes. ¿Ok? 3 objetivos. Quisimos incluir un cuarto, donde íbamos a hablar sobre pronóstico de comportamiento epidemiológico y análisis estadístico de las características clínicas. Este objetivo, al final lo sacamos de la tesis, porque implicaba evaluar comportamientos epidemiológicos. Bueno, total que implicaba más trabajo, por eso lo sacamos, pues, sinceramente. Pero esto quedó en el tintero. Esto como un objetivo más macro, más de institución, ¿verdad? De sistema de salud. Este nos quedó en el tintero, se puede trabajar. No lo, ¿cómo les diré? No. Otro estudio, profe. Exacto, exactamente. No se aparta, ¿cierto? Puede ser otro estudio. Inclusive le colocamos tiempo. ¿ya? Pero eso implicaba, y lo acaba de decir Miguel, que esto es como si fuera otro estudio. ¿ya? Esto es como otro proyecto. Entonces este objetivo, ¡pum!, lo mochamos porque era más trabajo. Entonces quedó ahí en el tintero y se puede trabajar. Se puede trabajar para otro estudio, como lo dijo Miguel. Descriptivo correlacional, esta es la metodología ya. Tenemos que explicar cuál es la población, dónde lo vamos a aplicar. Total de pacientes atendidos con diagnóstico inicial de dengue, ¿ya? En la clínica Santa María. Ese fue uno de los criterios principales, paciente con diagnóstico de dengue. ¿ya? Y aquí ocurren 2 cosas, para que lo sepan, porque esto les va a servir también. Esa estadística se puede obtener de la misma institución con el permiso, porque ellos son generadores de estadística, ellos tienen que generar estadística de todas sus patologías. ¿Y a dónde va esa estadística? A la Secretaría de Salud. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pedimos la estadística de la Santa María y como nos faltó, la pedimos del año 2017 y 2018. Como nos faltaba la de 2019 y para no estar fregando más, pedimos la de 2019 a la Secretaría de Salud. Es la misma, ya. Sino que la clínica pasa esa información a la Secretaría de Salud y como yo tengo un amigo allá, pasó la información sin tanto fregadero. Eso es una información pública. Cualquier persona tiene derecho al acceso, pero tiene que pedir permiso. ¿ya? ¿Por qué? La información como tal no da nombres, sino creo que números de identificación, inclusive ni eso. Entonces cualquier persona puede ver
cómo está el dengue en Sincelejo, ¿ya? Sin ver historia clínica de paciente, eso sí. Te presenta una estadística simple. En cambio, pues, bueno, la Santa María puede darme los datos del paciente para averiguar la historia. Y en la base de datos de la Secretaría de Salud, que es la misma de acá, pues ellos te la dan como tú se la pidas. Mire, démela con tales datos y también mediante una carta, ¿ya? Mediante una carta. ¿A qué corresponde la muestra? El número total de pacientes con diagnóstico confirmado de dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Qué queremos de esta población? Los que tienen dengue, dengue con signos de alarma y dengue grave, según la clasificación de la OMS que acabamos de ver. Comprendido entre el 1 de enero de 2017 y aquí pues sí corrijo, aquí fue hasta el 30 de diciembre de 2019. ¿Ya? Esta es una presentación, bueno, es la base de la presentación, porque después yo cambié algunas cositas, algunos detalles, pero detalles de tiempo, porque alcanzamos a hacer el estudio hasta finales del 2019. Presentamos la propuesta al comité de la institución para aprobación y recomendaciones y realización. Estos son los permisos que hay que pedir, ¿ya? El permiso al comité de científico de la Clínica Santa María para poder investigar allá. La información suministrada de la Secretaría de Salud también, ¿verdad?, como base de datos, se depuran tomando solamente aquellos casos confirmados con prueba de IgM positiva y nexo epidemiológico. Esto constituye un criterio de inclusión, porque hay casos que se hace una impresión diagnóstica de dengue, pero al final de cuentas no terminan siéndolo. ¿Por qué? Porque les hacen la prueba de IgM, que es al final de cuentas la que nos confirma si es o no es dengue. Y en la mayoría de los casos salió negativa, entonces esos casos los desechamos. ¿Ya? Perdón, en la mayoría de los casos no, en algunos casos, para ser claro. En algunos casos salió. De esas historias que revisamos, con impresión diagnóstica de dengue al principio de ingreso del paciente, la diagnosticaron como dengue, le llenaron su ficha, le tomaron el recuento de plaquetas. Hubo pacientes que no tenían enfermedad grave, entonces los mandaban para la casa y regresaban nuevamente a tomarse el recuento de plaquetas a los 2 días. Eran pacientes con diagnóstico de dengue sin signos de alarma, o sea, dengue solo. Al final de cuentas le hacían la prueba de IgM y salía negativa. Entonces eso era una virosis, una gripita. Los que sí salían con prueba de IgM positiva, eso sí los cogíamos nosotros. Vengan para acá. ¿Ya? Criterio de inclusión para que vayan teniéndolo en cuenta. Entonces ya tenemos población, institución, tiempo en el que lo vamos a hacer y ya unos detalles que son los criterios de inclusión, prueba de IgM positiva por nexo epidemiológico. Una vez aprobado el permiso, pues solicitamos los consentimientos informados de cada uno de los pacientes con diagnóstico confirmado y lo hicimos por vía telefónica grabada o por escrito. Sí, la mayoría fueron por vía telefónica. Y la misma clínica nos suministró un formato ya preestablecido por ellos para consentimiento informado. Ya nos facilitó esa labor con con el formato ese que nos dieron, preestablecido para consentimiento informado, pedirle permiso a los pacientes, ahí está. Esto es cuando fuimos presencialmente a la vivienda de cada uno de los que fuimos y la firmaron sin problema. Ya, las cosas presencialmente son mejor. Es más trabajo, ¿verdad? Se gasta más recursos, pero tienes lo que quieres, tienes la información y no te pone mucho problema. Cuando es llamada, ahí sí grabas la llamada. Bueno, yo tengo grabado los que me insultaron, las 3 personas que me insultaron. Cada vez que la escucho me río. Entonces, si no puedes obtener la información, listo, ya. ¿Cómo es que se llama? Esa información se desecha, se saca, se excluye. Esos son los criterios de exclusión. Paciente que no quiere entrar en el estudio, que no da el permiso y sí, que no permite que se le mire su información en la historia. Ahí no podemos hacer nada. ¿Ya?
Entonces uno tiene que ir con toda la amabilidad, mire, este estudio es para esta cosa. ¿Para qué queremos este estudio? ¿Está? Para que se mejore la calidad, ¿ya? Entonces, por escrito, esto es un modelo. Esto es un modelo. Y esto mismo que ustedes ven aquí, me tocaba decirlo en la llamada, porque era un consentimiento informado vía telefónica, evidenciado. Y como les digo, como 2 o 3 personas, bueno, no fueron muchas, gracias a Dios, la mayoría sí me dieron el permiso. Bueno, como 3 o 4 que 2 me salieron con grosería y bueno, de todo puede pasar. Y bueno, eso es lo sabroso de este tema de investigación. Criterios de inclusión, ahí lo tenemos. Confirmado por IgM Dengue según los casos de la guía de atención clínica. Los de exclusión, que no cumplan con los criterios diagnósticos, paciente con diagnóstico de dengue grave, de dengue no grave, perdón, pacientes no confirmados con cuadro de dengue, historia clínica incompleta e inexistente, consentimiento negado, imposibilidad para comunicarse, porque también puede pasar eso, te dan en la base de datos que da la clínica o que da la Secretaría de Salud, dan unos números telefónicos y a veces esos números telefónicos ya no existen. Dan la dirección también, pero bueno, hay cosas de pronto dirección, por ejemplo, en barrios bastante peligrosos de la ciudad, bueno, ya uno ahí no se atrevía, ya era imposibilidad para comunicarse. Eso también es válido, ¿ya? Hicimos la revisión de historias clínicas. Bueno, como es un proyecto, ustedes tienen que decirlo así, se hará, ¿verdad? Consentimiento informado aprobado, información almacenada en base de datos electrónica. Esa información la almacenamos en Excel, en donde se describen las manifestaciones clínicas y principales hallazgos de ayuda diagnóstica, incluyendo la variable dependiente, que es el diagnóstico de dengue, y las variables independientes. ¿Cuáles escogimos? Ahí está. Esto es un Excel que nosotros hicimos. Identificación, ya no pusimos nombre. Edad, ya 4 años, 65. Aquí todo el grupo etario. Sexo, femenino, masculino. Casos de afiliación o casos de familiares, perdón. Aquí pues se presentaron algunos casos que eran hermanos, entonces ahí pusimos esa información, ¿ya? Para identificar que fueran miembros de una misma familia y que había que llamar nada más a una persona y que nos diera permiso para los 2 o 3 que estaban aquí, ¿ya? Fue por eso que hicimos esto. La ocupación es importante. ¿De dónde es? ¿Ok? Y las variables. Dolor de cabeza, artralgia, prueba de torniquete, diarrea, dolor abdominal, hipotensión, petequias, esquimosis, gingivorragia, epistaxis, hematemesis, melena. Por acá sigue. Ascitis, derrame pleural, otros sangrados, hemoglobina menos de 12, hematocrito menos de 20%, según el hematocrito inicial, leucocito menos de 4.000, plaquetas menos de 180.000. Hay un caso que eran menores de 100.000, IgM para dengue positiva, antígeno NC1, que es el antígeno que se ordena si el paciente lleva menos de 72 horas, ¿ya? Es un antígeno que sale positivo si el paciente tiene dengue y consulta a menos de 3 días de la fiebre y todos los síntomas que pueda presentar. Pruebas de función renal, perdón, pruebas de función hepática, ¿ya? Y prueba de PCR, hepatomegalia, si se describía en la historia clínica. Bueno, aquí no alcanzo a leer, pero todas estas variables. ¿Cuántas variables salieron? Como 40. Ayer. Y las variables salen dependiendo de las características clínicas de la enfermedad que tú vayas a investigar y de los exámenes que son mandatorios de esa enfermedad. De ahí salen las variables. Uno a veces ve las cosas, o sea, yo ahora veo las cosas diferentes. Ve uno las cosas tan sencillas ahora, después de haber pasado por todo ese proceso. Y es así. Ustedes de pronto ven esto como que, herda, que poco vaina. Pero no,
No, esto es, mira cómo está concatenado todo. Cuadro de dengue. Aquí tienes todo lo que el paciente puede sufrir en un cuadro de dengue, incluyendo de lo más leve hasta lo más severo. Aquí incluimos pruebas de laboratorio, ¿ok? Y aquí se llena si las tiene o no, ¿ya? Y si las tiene positivas o no, ¿ya? Y aquí yo, pues, le anexé una clasificación dependiendo de todo lo que encontré acá. Dengue con signos de alarma, dengue con signos de alarma o dengue sin signos de alarma. Hice la clasificación de la OMS. Aquí hice lo que se llama la operacionalización de las variables, que es como una estadística simple, ¿verdad? Aquí tengo la clasificación, paciente con dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Total de pacientes, cuántos fueron mujeres, cuántos fueron hombres, la edad, la infección previa, si hubo infección en la familia, si hubo infección en la comunidad. Eso es un dato que nos da la historia clínica. Y aquí, lo mismo, ¿ya? El número de pacientes que tuvieron fiebre, el número de pacientes que tuvieron cefalea y así sucesivamente. Fuimos construyendo la estadística. Aquí los laboratorios, los que lo tienen, el número de pacientes que presentaron o que le hicieron ese laboratorio y estuvo positivo, aquí lo hicimos, en esta operacionalización de las variables. ¿Y qué hicimos con esa información? Una vez tomada la información de la historia clínica individual, se aplica por parte del médico facultativo del equipo de investigador los criterios diagnósticos para clasificarlos como dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Quién lo hizo? Yo, como médico. Tomé los criterios de la OMS y clasifiqué cada caso. Ya. Necesarios para el análisis estadístico. La información se organiza en una hoja de cálculo en Excel, como vieron allí, y se llevó a paquete estadístico SPSS. Y hasta ahí los voy a dejar para hablar de metodología y hablamos de ese paquete estadístico, que es allí donde yo pido el estadístico. Listo, entonces llego hasta aquí. ¿Ya? Porque ya lo demás, lo que viene ya es la presentación del trabajo como tal, los resultados y las conclusiones del trabajo. Entonces, para la próxima hablamos de metodología y de tipos de estudio para aplicar la metodología. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe, muchas gracias. Entonces, ya hicimos la presentación. Vamos a dejar de grabar entonces. Detenemos la grabación y tenemos 2 grabaciones el día de hoy. ¿Para qué?